Si analizamos bien el entorno y el contexto, tenemos unas oportunidades y aparecen nuevas ideas de negocio, cosas que alguien no estaba viendo. El análisis de materialidad es el punto de partida de la sostenibilidad. ¿Qué pasaba con lo que había antes? Era solo la cara de una moneda. Alimentaba un discurso, como yo lo veo, casi que contra la empresa. Cuando yo empiezo a ver las oportunidades o empiezo a entender los riesgos, paso a una conversación mucho más sofisticada, cómo le llegó un banco, cómo le llegó un inversionista, ha sido un habilitador para poder tener una mejor deuda. Puedes tener hasta 100 puntos básicos en una tasa de interés dependiendo de la entidad financiera. Y el punto de partida que te van a preguntar en una debida diligencia para hacerte un crédito, del valor que sea, es si tenés un análisis de doble materialidad o no. Hoy en Antesis Talk tenemos un invitado llamado Celsia y Oscar es la persona que nos va a hablar de toda la estrategia de sostenibilidad que tiene Celsia a través del análisis de doble materialidad que se realizó. Oscar, bienvenido a Antesis Talk. No, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí y contarles un poquito de lo que hacemos en Celsia y de cómo Antesis nos acompaña en este camino. Lo primero es, nosotros queremos enmarcar esto en lo que es un análisis de doble materialidad. Pero, ¿por qué una empresa, teniendo tantas herramientas dentro de la sostenibilidad, tantas teorías, quiere que un análisis de doble materialidad sea el punto central o que guíe la carta de la sostenibilidad de una empresa? Bueno, la pregunta es muy buena y yo creo que más que el punto central es el punto de partida, porque como dices, el mundo de la sostenibilidad a veces ha abrumado a algunas empresas y dicen como yo como me meto en esto con todo lo que se dice, los conceptos que aparecen y yo creo que si quieren empezar por algo, deberían empezar por eso, porque es entender cuáles son los impactos, cuáles son los riesgos y las oportunidades que puede llegar a tener una empresa. Y es una evolución que se ha venido dando en la sostenibilidad porque antes la veíamos solo como, oiga, mi empresa genera un impacto, yo le genero un impacto al medio ambiente. Y ese discurso se había quedado solo en la lógica de que las empresas o el sector privado o quien ejecute una actividad, digamos, con una posibilidad de generar un impacto, lo va a hacer. Y cuando le damos la vuelta, vemos que no solo generamos impacto, sino que también, si analizamos bien el entorno y el contexto, tenemos unas oportunidades y aparecen nuevas ideas de negocio, cosas que alguien no estaba viendo. Y además, pues entendemos los riesgos. Entonces, es una perspectiva que va mucho más allá, digamos, de lo que tradicionalmente veíamos de las empresas y sí es un punto de partida para luego empezar a definir una estrategia. Entonces, yo lo que te digo es, si nos queremos empezar a meter en esto, yo creo que este debería ser el punto inicial, el punto de partida para empezar a entender qué es lo que yo voy a hacer más adelante en sostenibilidad. Oscar, en Antesis nos hemos enfrentado con eso y es que las empresas ven la sostenibilidad y lo primero que dicen es por dónde entro a esto. Claro. Y también ven la sostenibilidad como lo ambiental, de pronto como lo social, pero para extenderlo a la parte financiera, a la parte de cadenas de suministro, a la parte de gobernanza, ahí es donde necesitan más herramientas que les diga, bueno, eso cómo lo hago. Con la madurez que tiene Celsia, entonces, ¿cómo fue proponerle a una junta directiva, a unos presidentes, vamos a hacer un proceso de doble materialidad? ¿Cómo se lo vendieron? Bueno, mira, nosotros cuando empezamos a hablar de doble materialidad la primera vez, lo que hicimos fue contarles por qué era importante. Sí. Entender que ya hacíamos muchas cosas que de pronto no estábamos descubriendo que pudieran estar relacionadas y que además había muchas áreas trabajando en muchos temas que posiblemente nosotros, con la posibilidad, digamos, de llevar la herramienta y el ejercicio, podíamos conectar esos puntos. Además, hoy hay un respaldo en la regulación también muy importante, y eso también es importante decirlo. Hoy para las compañías que están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, tener un análisis de materialidad es un requisito. Sí. Y super sociedades para las compañías que no están listadas y que, digamos, la superintendencia de sociedades es quien los vigila, pues ahí también ya hay una orientación de criterio de que el análisis de materialidad es el punto de partida de la sostenibilidad. Entonces, fíjate que al principio salió natural el concepto de decir que deberíamos hacerlo así, pero la regulación también nos está jalando. Entonces, eh, la conversación termina siendo, hagámoslo, es un ejercicio potente,
y además va a satisfacer ya no solo los grupos de interés como inversionistas, financiadores, en fin, sino también los reguladores que están pendientes de cómo tú estás preparado para esa conversación y el análisis de materialidad pues es muy importante. Necesario. Entonces eso fue un habilitador también muy interesante. Es una herramienta que te permite ver, conocer, entender un negocio en contexto. Eso es una cosa muy interesante, un elemento muy interesante de la doble materialidad. Y a la hora de construirla, o sea, a la hora de tener en cuenta los públicos, ¿cómo hicieron para definir cuántos públicos externos vinculamos, los internos? ¿Cómo la estructuraron? Bueno, eso es un ejercicio que se basa fundamentalmente en, primero, entender cuáles son los impactos, riesgos y oportunidades y los denominados IROs. Y a partir de ahí, cuando uno va entendiendo cuáles son los más relevantes, pues sale y hace un análisis de cuáles públicos pueden estar relacionados con esos impactos, riesgos y oportunidades. Y se empiezan a definir, oiga, entonces yo tengo que hablar con el sector académico o no necesariamente. Tengo que hablar con autoridades ambientales, sí, porque eso para Celsius es muy relevante porque habilita la estrategia de meter muchas renovables, las comunidades, otras empresas del sector, los colaboradores. Entonces, a partir de los riesgos y las oportunidades, se va entendiendo yo a qué público debo tocar. Esa es como esa interacción que se da en ese primer momento y en el diseño como tal, pues, del ejercicio que va a desarrollarse. Uno puede tener muchas ideas y finalmente uno tiene un criterio que va siendo subjetivo. Y ahí es donde también el rol del apoyo externo que uno tiene es fundamental porque Sí. la experiencia de uno va a estar, digamos, eventualmente sesgada, pero la experiencia de quien ya ha hecho muchas materialidades en muchas empresas le da a uno la forma de canalizar mejor las cosas y tomar una mejor decisión. Oscar, pero bueno, esa herramienta apareció en estos últimos años y lo que había antes funcionaba, no funcionaba tan bien o no era algo tan nutritivo para la estrategia de la empresa. ¿Qué pasaba con lo que había antes? Era solo la cara de una moneda y además alimentaba un discurso, como yo lo veo, casi que contra la empresa. Porque cuando vos vas diciendo esto es los impactos que yo genero, pues estás viendo solo impacto, solo impacto, solo impacto. Y ese es el discurso que muchas veces toman a veces ciertos grupos como ONGs o diferentes grupos de interés que pueden decir, oiga, miren, es que la empresa misma declara que impacta tanto, entonces nos estaban llevando solo allí. Cuando yo empiezo a ver las oportunidades o empiezo a entender los riesgos, paso a una conversación mucho más sofisticada, una conversación que me habilita de una manera mucho más estratégica cómo le llegó a un banco, cómo le llegó a un inversionista de una manera más contundente y también cómo le llegó a las mismas comunidades o a esas mismas ONGs, porque yo ya les muestro no solo lo que yo impacto, sino yo también cómo le aporto a la sociedad. Y esa conversación entonces se vuelve bilateral y ese es el cambio radical que se da con esta nueva Es, metodología desde mi punto de vista. es como una balanza de muchos brazos. Tengo inversionistas de bolsa en un brazo, comunidad en otra, bancos en otra. Y tengo que encontrar que esa balanza toda de muchos brazos esté en el mismo punto. Bueno, entonces en el ejercicio, cuando empezaron a hacer el ejercicio, cuando los hilos empezaron a representarse en las preguntas, en las encuestas, ¿qué empezó a aparecer? ¿Cómo empezaron a decir, aquí tenemos un resultado diferente porque estamos haciendo un ejercicio diferente? Bueno, nosotros se va reiterando. Tú empiezas a ver que, digamos, los riesgos se van haciendo reiterativos a medida que los vas identificando o en competidores o en donde tengas que revisar, digamos, en la literatura, en cómo lo declaran otras empresas, en informes que se encuentren sobre la materia. Entonces tú empiezas a ver que se reiteran, que empiezan a aparecer. Yo le decía al equipo cuando estábamos trabajando, lo que se está quedando es, para verlo en términos prácticos, la nata. Sí. O sea, entonces los IROs van a encontrar que es mucha información y no se abrumen con eso, es parte de la tarea y para eso pues los van a acompañar. Pero la nata se va quedando como lo más relevante y tú vas diciendo, oiga, esto es entonces lo que yo tengo que empezar a tener en cuenta. Y a partir de ahí tienes una decantación, como quieras llamarlo, una destilación, el término que necesites, Una purificación. una purificación y vas a decir, oiga, esto es lo que está pasando en el mundo.
Y eso es lo que está pasando en el mundo, en mi sector, porque eso es lo bonito del ejercicio, no es lo que está pasando en el mundo en cualquier empresa, es en una empresa que tenga unas características similares a las de Celsia. Y por eso el benchmarking que hagas para poder hacer, digamos que esa identificación de giros con competidores es muy importante, porque finalmente la sostenibilidad, y ya nos da para un podcast distinto, es, es una forma de competir, es Sí. la competitividad actual de las empresas. Entonces, yo sí tengo que ir a mirar el mercado, cómo está viendo, o mis competidores están viendo cuáles son esos impactos, riesgos y oportunidades. Entonces, si me aparecen aquí en esta conversación del benchmark, si me aparecen en informes socioambientales de compañías, si me aparecen en los medios de comunicación, si me aparecen en lo que te piden los estándares, pues tú vas teniendo ya digamos que un panorama más claro de en qué te debes concentrar. Lo de la cara de la moneda, una sola cara es muy diciente, porque acá eso es un panorama muy completo, es el contexto completo. ¿Cómo cambió la conversación con los líderes de las empresas, los que dirigen la estrategia de las empresas, cuando ya hubo un montón de datos, un montón de interpretaciones a través de la doble materialidad y otras cosas que ustedes pueden aportar dentro de ella? ¿Cómo cambió fijarse objetivos, descartar otros, hacer esos trade-offs? ¿Cómo cambió la forma en que el grupo que está en la parte operativa habla con la parte estratégica? Buenísimo, la pregunta me hace acordarme de las conversaciones anteriores y las de ahora en ese cambio y es, y tú lo dijiste, los datos. O sea, un miembro de comité directivo o un miembro de junta no tiene necesariamente el tiempo para sentarse a analizar cualitativamente un análisis de materialidad. Y la forma de llegar es con información y con datos concretos. Y yo creo que eso es parte, digamos, de esa conversación que se está generando alrededor de la sostenibilidad y la permeación que tiene del mundo financiero. Y es poderles llegar con una cifra, es poderles llegar cuantitativamente a decirle, mire, el riesgo climático se puede comportar de esta manera y puede llegar a tener un impacto que esté valorado entre tanto y tanto, y eso le dé una posibilidad de ubicarse en la matriz con una consideración cuantitativa. Yo creo que los datos para personas extremadamente ocupadas, con miles de problemas de contexto, de región, de impuestos, de poder habilitar la operación para funcionar, en donde no puedo llegar yo a filosofar con mucho tiempo, tener la información precisa y el dato preciso va a ser muy relevante. Y eso es parte de la metodología, porque finalmente vas a darle una valoración a todo ese universo de impactos, riesgos y oportunidades y los vas a poner cuantitativamente en una matriz que resume todo un ejercicio que hay detrás. Entonces, más o menos, tranquilos, nosotros hacemos todo el backup y les llegamos a ustedes con una información muy concreta. Incluso ellos hicieron parte de la conversación, porque pues con ellos conversábamos, pero ya para analizar el dato y para poder tener la información final y llegar, digamos, que a un comité en pleno o al equipo que vaya a recibir la información directivo, pues básicamente es el dato y ese es el cambio también que tenemos con esta nueva metodología. Vamos a meter un poco como en las entrañas pues, de lo que pasó ahí y es, aparecieron dolores que no conocían, aparecieron puntos en los que tenían que poner más esfuerzo, tiempo, dedicación, o el panorama siguió igual. ¿Qué pasó? No, yo creo que sí aparecieron dolores en esas conversaciones donde dependiendo del nivel en el que estuvieras se valoraban ciertas cosas. Es innegable que las compañías estamos teniendo un montón de cambios en Colombia y digamos que en el mundo. La geopolítica jala unos temas, trae otros, en fin. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Clientes. Entonces, una cosa es la perspectiva de clientes que pueda tener muchas veces el comité directivo y otra cosa es la perspectiva de clientes que pueda tener los equipos que manejan, digamos que como tal la operación de la compañía. Entonces a veces hay una confianza casi legítima de los directivos que el mensaje está bajando y que saben que el cliente está en el centro para Celsia, pero eso va a depender de un montón de indicadores, de inversiones y de variables que se tienen que mantener y ejecutar. Entonces puede que haya una desconexión en el mensaje y uno la empieza a notar y es como, oiga, de pronto hay que apretar la tuerca para que se vea que el cliente sí está en el centro. Entonces ese es uno. Hablar de cambio climático, por ejemplo, cuando siempre se había visto como no, el impacto de las emisiones del respaldo térmico de Celsia. No, la conversación
ya no es esa, digamos, es relevante y nosotros la tenemos controlada hace muchos años, sino es de la oportunidad, del cálculo de que nuestros negocios, cuando están haciendo la transición energética, le están apuntando a eso. Entonces, cuantifique esa oportunidad y divúlguela. Entonces, los equipos financieros dicen, eso sí es mío. Entonces, yo sí pertenezco a esta conversación. Entonces, ahí se van descubriendo cosas en el camino de toda índole, los temas de capital humano. Sí. Lo que está cambiando el tema de capital humano, como aparece en la conversación, es muy revelador, porque es como tú hoy diseñas políticas, prácticas, con los años que tenga el que la diseña, con las lógicas que traiga la persona que está hoy al frente o liderando los temas, pero que tiene una perspectiva, normalmente la perspectiva de uno como ser humano es retrospectiva. Y lo que está pasando con el capital humano o las tendencias para manejar la gente son reveladoras y se tienen que poner unas gafas para ver el futuro de lo que va a pasar con cómo piensan los colaboradores, la movilidad, la rotación. Entonces, los indicadores que han medido históricamente eso no necesariamente responden al futuro, porque un indicador, perdón, de rotación es cómo mantengo yo la gente. Y entonces eso sí, realmente es lo que yo debo mantener. Cuando los jóvenes que están en las empresas, que muchas de las personas que nos van a ver y que van a contratar, pues tienen que prepararse para un mundo completamente distinto. Entonces mira que todo eso se revela y no necesariamente está dicho en el reporte de sostenibilidad o lo estás atendiendo porque una cosa es como yo estoy contando la información hacia atrás, con las metodologías hacia atrás, y otra cosa es cómo me estoy preparando y cómo surgen esas conversaciones con los colaboradores, con los diferentes grupos de interés hacia adelante. Entonces sí, miran, esto es la punta del iceberg de todo lo que te podría contar que sale, pero son conversaciones muy, muy enriquecedoras. Para terminar este espacio, esta primera parte donde estamos hablando de los dolores y de lo que se encontró, ¿qué tanto se puede decir entonces que eso que se encontró hace parte de ese camino que se va a construir? ¿Qué tanto eso moldeó la nueva hoja de ruta que se está planteando, no sé, 2030, 2040, el grupo empresarial? Se moldea en la medida en que finalmente a esos temas que quedan arriba en lo que hemos denominado Nata en esta conversación, al equipo le da risa porque le daba risa cuando yo les decía Nata, eh, empiezan a tener la calificación. Y nosotros sí creíamos que muchos de los temas que finalmente se preseleccionaron iban a quedar calificados de una manera y empezamos a darnos cuenta de que no. Entonces, ahí están los que quedan siempre y que hoy son innegables como cambio climático, pero entonces el tema de capital humano empieza, por ejemplo, a tener una valoración que no era la que esperábamos. Entonces, sí se moldea porque la calificación los va poniendo en el orden en el que corresponde. Y esa calificación se da a partir de la metodología de muchas maneras, de cómo le pones pesos a diferentes grupos de interés, pero, pero sí permite que una vez ya estén seleccionados y queden en la doble materialidad o en la materialidad financiera o en la de impacto, que se concentren los esfuerzos y los programas que tú vas a ejecutar para atacar ese asunto material de la compañía. Porque si lo estás identificando es porque le tenés que poner atención. Entonces ahí es donde sí hay una atención y se moldea el futuro de cómo se va a tratar ese tema en la compañía. Si no queda, no va a tener obviamente ni la misma disposición de recursos, ni la misma atención por parte de la compañía, porque pues, hay otros que están priorizados como tal en tu matriz. Oscar, en otro espacio, acá les vamos a ir referenciando los espacios para que vayan y vean todos los capítulos. Hablamos de que los reportes de sostenibilidad, los informes, la divulgación, digámoslo así, que la gente, que las empresas hacen de su desempeño, es un ejemplo muy claro de la cultura que hay dentro de la empresa, de cómo se articulan las áreas, cómo hablan las áreas, dónde se pone la inversión, dónde se pone el foco. Y también tenemos una frase que me gusta mucho y es, donde se pone el foco hay crecimiento. Si no se pone el ojo ahí, no se crece. ¿En qué puso el ojo Celsia, el grupo, después de todo esto? A grosso modo, no tenemos que hablar exactamente de negocios, pero de una No, forma general. nosotros tenemos un foco puesto en ser los habilitadores de la transición energética en Colombia y en la región. Y en darle a entender a todos los grupos de interés
que para eso tenemos una estrategia muy clara y es una estrategia dual de tener unos servicios de energía que operan nuestros activos tradicionales que vienen con centrales hidroeléctricas desde hace muchísimo tiempo, centrales térmicas de respaldo, y que para, digamos, poder habilitar el capital que se requiere y tener la flexibilidad suficiente de adaptarse, creamos un modelo de gestión de activos donde traemos socios en, digamos, en negocios conjuntos o participamos en inversiones en esa otra cara que se llama la gestión de activos para traer muchísimo capital. Entonces, el foco es ser habilitadores de la transición y tener una estrategia dual que tenga la capacidad de responder a lo que hoy tenemos, pero sobre todo al crecimiento y al futuro que tenemos. Tenemos un análisis de materialidad muy robusto que hicimos con ustedes, que nos acompañaron a hacer, que inclusive tuvo la capacidad de adaptarse a la estrategia dual, porque el análisis de materialidad entendió que unos eran los temas o doblemente materiales para servicios de energía y otros para gestión de activos. Y es que a veces las compañías, sin darse cuenta, se desprenden un poco de la lógica operativa que deben tener y empiezan, digamos, a crecer en otros aspectos. Para Celsia, el área de crecimiento, de gestión de activos, va a ser la punta de lanza en los próximos años para traer muchísimo capital y muchísima inversión. Y nosotros desde sostenibilidad tuvimos la capacidad de reaccionar a ese cambio estratégico y de divulgarlo de la mejor forma. Y ese es uno de nuestros focos en nuestro informe. Nosotros apoyamos a las empresas en ese camino, tenemos soluciones que se adaptan a las necesidades y se construyen de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas. Ese es el caso de lo que hicimos con Celsia y lo que seguimos haciendo por ese gran grupo económico. Estamos hablando de una reconstrucción de datos a través de los hilos gigante. O sea, hay datos, tablas. Ustedes, después de que dieron el dato, dieron el brinco de trabajar todo eso en Excel, correos, tablas que se perdían, que se enredaban, que se dañaban, que se corrompían. ¿Cómo fue al pasar a tener un sistema digital autónomo con soporte de Power BI, con soporte de bases de datos, para manejar ese gran cúmulo de información? Primero, ¿cómo lo manejamos? Porque después te voy a preguntar cómo lo divulgamos ya con la parte analítica. No, sí, es un cambio del cielo a la tierra, o sea, pasar de el Excel, y el Excel va a existir, o sea, el Excel va a ser la historia del archivo que está detrás de todo esto y que alimenta finalmente, pero tener una visual amena, tener una visual que comunique, tener una visual que te permita llegar a la reunión y verlo de una manera distinta, un cambio muy importante y conecta. Yo creo que lo más importante es que conecta a los grupos que evalúan la información, a quienes la tienen para poder administrarla. Entonces es conexión. Eh, y bueno, ahí va a estar esa historia que igual va a quedar almacenada porque verla digitalmente muy organizada, estructura, pero también da la seguridad de que detrás, para llegar a ese dato, hay un montón de información que se ha molido para llegar ahí. Entonces, es conexión, para mí es conexión. Necesitas conexión con la gente que va a ver la información resumida. ¿Cómo les ayudó eso? O sea, la cara de la moneda que estábamos mostrando antes era de echarnos el agua sucia. Hicimos esto, nos falta esto. Ahora, ¿cómo lo divulgaron entonces? ¿No? Entonces uno empieza, cuando tiene la información, la tiene organizada, pues uno ya encuentra que tiene un nuevo discurso para contar, ¿sí? O sea, y se lo quiere contar a todo el mundo. Eso lo que nos permite a nosotros es dar trazabilidad y transparencia. Y eso sí que es un objetivo de nuestras compañías. Y nos permite tener una memoria, porque vas viendo cómo van evolucionando los temas, te permite mirar hacia el pasado y entender toda la transformación que has tenido y te permite hablarle a todos los grupos de interés con total transparencia y decirle, oiga, acá es donde la empresa se está enfocando y en lo que va a trabajar en sus próximos 3 años desde el punto de vista de la sostenibilidad en conexión con la estrategia. Entonces es una divulgación transparente, oiga, yo estoy diseñando la cancha, estoy poniendo cuáles van a ser los habilitadores que están dentro de la cancha y sobre eso voy a trabajar. Y tengo la tranquilidad absoluta de no solo decírselo a los grupos de interés, sino también de conectárselo con los reguladores que van a ver qué tan cierto es que mis datos y mis focos de trabajo están relacionados con esos temas que yo he dicho que voy a trabajar. Y después de tener todos esos datos,
técnicos, sociales, después de tener todo eso en tablas hermosas, en un PDF hermoso, eso somos unos magos para mostrar todo de esa forma. Eso ha ayudado a la conversación con inversionistas, ha ayudado al movimiento en bolsa, mejor dicho, de ahí para allá. ¿Cómo nos ha ayudado? Porque la sostenibilidad financiera es una de las cosas que tenemos que planear muy bien y esta herramienta nos permite. Mira, que Celsia haya logrado los niveles de madurez que tiene en sostenibilidad hoy ha sido un habilitador para poder tener una mejor deuda. Cuando yo te hablo de una mejor deuda es, eh, nosotros tenemos un indicador en el que vemos cuál es nuestra deuda y cuál es nuestra deuda sostenible. O sea, del total de la deuda, cuánto está asociado a indicadores de sostenibilidad. Es decir, que la entidad financiera te presta esa plata contra el cumplimiento de unos indicadores en temas de sostenibilidad, que pueden estar asociados, normalmente siempre piden cambio climático, o temas de participación pues de diferentes asuntos como tus acciones en pro del medio ambiente o cómo tú favoreces la inclusión de diferentes grupos dentro de la organización. Entonces, cuando tienes eso, puedes tener hasta 100 puntos básicos en una tasa de interés dependiendo de la entidad financiera. Y Bancolombia, por ejemplo, nos ha acompañado muchísimo creyendo en disminuir las tasas con estos indicadores. Entonces tenemos créditos con Bancolombia del pasado y créditos muy recientes para todo el desarrollo del pipeline solar, en donde por 950.000 millones de pesos en un crédito te disminuyen 100 puntos básicos, eso es un 1% anual. De 950.000 el primer año, pues ya tienes un número muy importante. Yo sé que nos pueden estar viendo empresas mucho más pequeñas. Yo los animo es a que pregunten en las entidades financieras si hay líneas de crédito verde y qué tendrían que hacer para poder acceder a ellas. Porque en todos los niveles existen posibilidades. Las he visto en BBVA, las he visto en Scotiabank, Bancolombia, bueno, en todos los bancos hay esa posibilidad y no quiero casarme con ninguna. Sí, hay fondos que también lo tienen, Hay claro. fondos para Celsia, por ejemplo, IFC es un habilitador súper importante de su estrategia. Tenemos un banco francés que se llama Proparco y les aseguro que toda esa conversación tiene un componente de sostenibilidad o de ESG gigantesco. Entonces vos puedes decir que la sostenibilidad hoy desde el punto de vista geopolítico o no, hay gente que se está cubriendo y dice no hablemos tanto del término porque hay unos grupos, digamos, en el planeta que dicen que eso es mejor bajarle un poquito el tono, pero les aseguro que sigue habiendo tracción y muchísima tracción en el mundo financiero para habilitar esa conversación. Y el punto de partida que te van a preguntar en una debida diligencia para hacerte un crédito, del valor que sea, es si tenés un análisis de doble materialidad o no, porque eso refleja qué tan actualizado están las herramientas que estás utilizando para hablar de sostenibilidad. Entonces ese es un punto de partida y a nosotros se nos refleja porque nada más del que te hablé de Bancolombia con esa tasa de interés, pues eso paga no sé cuántos equipos de sostenibilidad de la compañía, y es realmente material y nos permite tener iniciativas de todo tipo y nos permite habilitar la discusión y mantenerla en una compañía como Celsia. Pues Oscar, yo les agradezco mucho por haber atendido ese llamado de hacer equipo, porque Antesis y Celsia, esto funciona porque es un equipo, porque la consultoría, porque los medios, las plataformas digitales han permitido, porque ustedes han tenido la apertura, porque ustedes han tenido la mente abierta de buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y esa alianza es la que ha hecho que este proyecto o esta tarea, no solamente de la de materialidad, sino de todo lo que hemos hecho, sea exitoso y que se represente en resultados impactantes para la gente, para los inversionistas y sobre todo para las personas que están dentro de la empresa, para la población interna. Mauricio, yo te agradezco mucho por este espacio y por contarnos todo y por dejarnos meter un poquito en Celsia. No, gracias a ustedes por acompañarnos por más de una década en ser lo que somos hoy como referente en sostenibilidad. Estamos convencidos de que lo somos. Queremos inspirar a muchos más, desde lo personal, desde lo profesional y desde el rol que desempeño en Celsia, inspirar al mundo empresarial a que lleve a cabo estas prácticas es hacer un mejor planeta.
Entonces estamos convencidos de eso y gracias Antesis porque nos ha acompañado en ese camino de inspirar a otros, de hacer un mejor planeta y de tener la capacidad de hacerlo, porque a veces los equipos internos no vamos a tener la capacidad ni las manos nos van a dar. Entonces ahí pues ustedes han sido el mejor aliado para crecer. Entonces, no, muchas gracias por la invitación y aquí venimos las veces que sea necesario. Un Muchas abrazo. gracias.